¿En el examen va a haber cámara? Probablemente sí. Sí, sí. Para los que esté virtualmente habrá cámara. Vámonos. Estupendo. Bueno. Mientras que os vais sentando, voy a comentaros un par de cosas, como siempre, de gestión de grupo. Me sigue llegando gente. Ahí. Eso. Os voy a comentar un par de cositas de gestión de grupo. Como os comenté, la semana que viene va a ser la prueba intermedia de la asignatura. La prueba, no le tengáis miedo, que os garantizo que no os va a coger a contrapié nada de lo que sale ahí. Todo lo hemos visto en mayor o menor medida. Una vez que la prueba intermedia ya esté celebrada, yo os abriré la carpeta de exámenes de convocatorias anteriores, ¿vale? Para que podáis prepararos el examen final con normalidad, ¿ok? La prueba intermedia, como este año es así de raro, ya hay una mitad de la clase que está aquí y otra mitad que está en su casa, la estrategia va a ser que podéis usar los apuntes, todo el mundo, ¿vale? ¿Perdona? El día del examen yo abriré cámara, ¿vale? Para los que estéis en vuestra casa podáis seguir lo que yo voy explicando a los demás. Y si hay una duda me podáis preguntar, ¿vale? Y yo comparto la duda en el aula. Van a haber, seguro, va a haber 2 preguntas a escoger y una obligatoria, ¿vale? Y una obligatoria. O sea, el examen van a ser básicamente 2 preguntas, una de las cuales es obligatoria y la otra es de opción, ¿vale? Libre. Como todos los exámenes que habéis visto conmigo. ¿Vos cómo? Sí, a los que tenéis en casa, eso es. Que otra cosa más, voy a eliminar el tema de la plantilla de PowerPoint porque me está dando problemas la plantillita de barras. Así que lo vamos a tener que hacer todos los que estáis virtualmente, lo vais a tener que hacer a mano y luego digitalizado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? De todas formas, no hay preguntas de teoría, ¿eh? Ni una. Vale. Eso con respecto al examencito. Luego, aquí hay una actividad, ¿vale? Aquí hay una actividad voluntaria, que no es voluntaria, que recuerdo que este año las actividades individuales, como hay menos parámetros de evaluación, pues las actividades individuales las tenéis que hacer todos. Me interesa de este tipo de actividades, como estamos hablando de estándares de procesos, me interesan vuestras dificultades. Si hacéis intentos y vuestros intentos os llevan a un camino sin salida, dejadme ese intento planteado y dice, mira, intenté esto, no me salió, cambié de opinión y ahora estoy intentando esta otra cosa y ahora esto sí me ha funcionado. Es decir, que no eliminéis los resultados negativos. Los resultados negativos son importantes, ¿de acuerdo? Y eso os va a pasar evidentemente en todos. Os va a pasar en el de Paula y os va a pasar en el de la patrulla esta, que evidentemente no vais a hacer así, y a la primera lo voy a dibujar, no. Entonces los errores que hayáis tenido me importan. Y la secuencia de pensamiento que hayáis tenido me importa, ¿vale? ¿Perdona? La práctica individual es la actividad 1. ¿Omar? José. Un momentito, que se me están hablando aquí presencialmente y no sé qué es lo que me preguntan. Dígame. Sí. Sí. Eso entró todo lo del tema 1. En la actividad entró todo lo del tema 1. Esta sería todo lo del tema 2. Eso es corta. Son cortas. Sí, sí. Con las actividades y las prácticas. Sí, sí. No tienes que ampliar por ningún lado. Dígame. Sí. No. La que hemos hecho hoy también es para el día 10 de noviembre. ¿Qué?
¿Qué quiere que corrija antes del examen? ¿La actividad individual está? Porque no viene y me coge una tutoría. Tú quieres saberlo, mira, yo te he entregado, esto ya está entregado, yo no lo puedo cambiar. ¿Por qué no lo miramos? ¿Vale? Si tenéis tanto interés. Para la prueba intermedia entra tema 1, tema 2 y la mitad del tema 3. Es decir, entra hasta la sección de hoy del tema 3, ¿vale? Lo que demos hoy también es materia de examen. Lo que pasa es que lo que hoy estamos dando es gestión de la intervención. De hecho, el último día acabamos aquí, ¿no? Si no me equivoco. De hecho, que parió. José, una pregunta. Dígame. Referente a la actividad, cuando pone discute qué estándares se están trabajando. Los estándares son número, álgebra, geometría. Esos son los estándares de contenido, eso es, y luego están también los estándares de proceso. Pues cuando os pregunte por los estándares que se están trabajando, hay dos tipos de estándares, ¿vale? Los estándares de contenido y los de procesos. Entonces, vamos a ir un poquito por aquí, vamos a repasar de qué estamos hablando. Sí, un segundito, primero respondo al compañero, ¿vale? Y ahora te respondo a ti. A ver, esto va a la velocidad del mohón. Eso. Hay estándares de contenido que estarán por aquí, ¿vale? Estos son los estándares de contenido, número, álgebra, geometría, medida, probabilidad, que no son más que los ámbitos del conocimiento lógico-matemático, y luego están los estándares de proceso. Hay dos tipos de estándares y tenéis que decir ambos. Si os pregunto, ¿qué estándares se están trabajando aquí? Pues se está trabajando el estándar de geometría mediante, yo qué sé, resolución de problemas. Se está trabajando el estándar de probabilidad y estadística mediante razonamiento y demostración. ¿De acuerdo? Cuando os pregunto por los estándares, os pregunto por ambos. Procesos, ¿vale? Y contenido. ¿Por ahí me ibais a preguntar algo? Dígame. Los principios. Es verdad que están dos principios igualmente definidos, ¿no? Vale, vale. Resulta que hay un principio que no sé si en los apuntes que os he facilitado vienen igual, me imagino que no, ¿no? Cuando os facilité aquí la descripción de los principios, resulta que el principio de enseñanza y el principio de aprendizaje tenían la misma definición. Y yo os los redefiní verbalmente. Yo no sé si aquí os vienen ya en el... Aquí, en el resumen, os vienen ya bien definidos. ¿Os vienen aquí correctos o aquí también están equivocados? Currículum, aprendizaje, enseñanza. Aquí están bien definidos, ¿vale? En el resumen están más extendidos y no está el texto duplicado. No hay errores, ¿vale? Entonces, si tienes dudas, ¿tú has leído, le has hecho un vistazo a esto todavía? Pues echar un vistazo, ¿vale? Esto está ampliado y esto será parte de un libro que estoy escribiendo sobre didáctica de las matemáticas para cuando algún día tenga tiempo de publicarlo. ¿Vale? Entonces, aquí os sale todo más ampliado y con más detalle. Mucho más detalle de lo que hay en la transparencia. Y os repito que podéis utilizar los apuntes, ¿de acuerdo? Que no se os va a bloquear. De todas formas, que aunque tengáis los apuntes, si aquí no voy a preguntar que repitáis como un papagayo, os voy a preguntar que razonéis, que argumentéis, que justifiquéis, que en fin, todo lo que os vamos acostumbrando ya. Bueno, entonces, estábamos ahora, ya hoy, por fin están definitivas las unidades didácticas que tenéis que desarrollar. Y ya hemos pasado el tema de currículum, con lo cual ya tendríais que tener claro qué objetivos son los que voy a trabajar, qué contenidos, ser conscientes de que el contexto del centro os lo he facilitado yo ya en una carpetita que se llama recursos de vuestra unidad didáctica, ¿vale? Y que vuestro contexto es ese, no otro, no tenéis que diseñar un contexto, el contexto os lo doy yo, ¿de acuerdo? Vuestro contexto es, os vengo por aquí arriba, recursos para hacer tu unidad didáctica, contexto. Pues aquí tenéis tanto el centro educativo, cómo es, dónde está, qué tamaño tiene, qué recursos, qué aulas, cómo es vuestra aula, y estos son vuestros estudiantes. Estos son vuestros estudiantes, no otros. Habrá estudiantes que sepan escribir, habrá estudiantes que no sepan escribir, habrá estudiantes que sepan contar, habrá estudiantes que no. No podéis obviar esto. Y si tenéis que hacer adaptaciones a vuestras actividades, si proponéis una actividad y sois conscientes de que esta actividad, por ejemplo, esta, no sabe contar, y por lo tanto no puede hacer vuestra actividad, pues tendréis que hacer adaptaciones para esta niña. Todo eso, o sea, intento replicar una situación real, ¿vale? Ese es vuestro contexto y
estamos en la etapa de diseño, ¿no? Entonces, yo os propondría que cada grupo vaya reservando una sesión de tutoría conmigo y empecéis haciendo un borrador de vuestra unidad didáctica. Ya hay grupos aquí que han hecho ese tipo de cosas, que han hecho un borrador en el que me digan, bueno, pues yo voy a tener, me lo invento, voy a tener 20 sesiones, en las 20 sesiones voy a trabajar 5 o 6 actividades, las actividades van a ser estas, ¿vale? Entonces, sería bueno que hagáis un borrador en el que identifiquéis eso, cuántas sesiones, cuántos golpes van a hacer, ¿no? Qué posibles dificultades hay en vuestro conocimiento. Mira, pues para trabajar este conocimiento existen estas dificultades, existen estos materiales para trabajar estas dificultades, ¿vale? Entonces, hacer una especie de mapa de carreteras de qué es lo que queréis trabajar. Partiendo siempre de los objetivos curriculares, ¿vale? Voy desde aquí y quiero llegar hasta este otro sitio. Bueno, es importante, porque también dijimos en su momento, plantear la evaluación, ¿no? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Voy a evaluar al principio, al final, en la mitad? ¿Cómo voy a evaluar? Porque eso también define tu unidad didáctica. Entonces, cuando vayas a hacer todo este borrador, es un totum revolutum en lo que tendréis que montar esa especie de lluvia de ideas, ¿vale? ¿Cómo va a ser la evaluación? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué materiales? ¿Qué adaptaciones van a ser necesarias? Todo eso, os cogéis un DIN A3 y hacéis un pedazo de borrador, ¿de acuerdo? Y me lo enseñáis. Intentad que cuando diseñéis vuestra unidad didáctica, partiendo desde los objetivos, consideréis las necesidades específicas de vuestros estudiantes, que eso es lo que os he comentado, que vais a tener que hacer adaptaciones a vuestras actividades, ¿de acuerdo? Y que habrá tareas, habrá actividades que a lo mejor podéis seleccionar directamente de la web o de un libro de texto, o me da igual de dónde la sacáis. No tenéis por qué volver a inventar la rueda. La rueda ya existe y la podéis utilizar, ¿vale? Y si vais a utilizar un recurso que viene de otro lado, me decís, este recurso lo he sacado de aquí y lo he adaptado, porque habrá cosas que tendréis que adaptar. Hoy mismo hemos hecho una actividad digital que estaba adaptada, ¿no? Pues esas adaptaciones son valiosas, ¿vale? Y la evaluación, intentad hacer o por lo menos un borrador de la evaluación antes, ¿vale? Aunque sea el tema siguiente que vamos a hablar, pero intentad plantear ya qué producciones le vais a pedir a los niños, qué tareas le vais a pedir a los estudiantes. Intentad, y esto ya es filosofía un poco mía, pero espero que la compartáis, intentad no mandarle tareas a los niños. Es decir, si tenéis 20 horas, no planteéis 20 actividades. No caigáis en la activitis, en el hacer por hacer. Y no caigáis en mandarle a los niños 50 kilos de actividades a vuestra casa. Mira, hay un principio que se llama principio de igualdad, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que un niño sale por la puerta de vuestra clase y se va a su casa, ya ese niño no es igual frente a todos los demás. Porque hay casas en las que el padre es ingeniero o la madre la madre que lo parió, y hay casas que están muy bien preparadas, digamos, para absorber las dudas de tu estudiante, y hay casas que no. De hecho, hay casas en las que a lo mejor el niño tiene un estudio en su cuarto y puede trabajar, y hay casas en las que el niño tiene que ir a la cocina a trabajar. Entonces, cuantas más actividades mandéis para hacer fuera de la clase, más desigual va a ser vuestra clase. ¿Entendéis por qué? Si trabajan en vuestro aula, aquí sí que son todos igual. Y además estás tú para encargarte de que todos trabajen y que todos tengan las mismas oportunidades de partida. Pero en la casa no todo el mundo tiene la misma oportunidad de partida. Entonces, intentad evitar mandar tantas actividades. Yo no digo que una o dos no haya que mandar, pero tantas, ¿vale? Vale. Bueno, aquí vamos por lo que se llaman las fases de una intervención. Ya ha habido un grupo de clase que me ha presentado un borrador de unidad didáctica y justo esto es lo que quería yo comentar. Cuando vayas a hacer una actividad, tenéis que plantear distintas fases, ¿vale? Para trabajar esa actividad. Antes de hacer una actividad. ¿Qué hay que hacer antes de hacer una actividad? Dice, usar terminología y conceptos previos. Entonces, cuando voy a trabajar esta actividad, ¿qué necesitan saber mis niños? Conocimientos previos. Ser así de sistemáticos. Actividad número 1. Va sobre esto. Texto de la actividad, recursos, lo que tú quieras. Antes de eso tiene que venir conocimientos previos. El niño necesita saber esto y saber esto. ¿Vale? Ese sería el bagaje que necesita para estar preparado para la tarea. ¿Y qué términos necesitan saber? Necesitan saber, por ejemplo, para enfrentarse a esta tarea, necesitan saber el término triángulo, el término obtuso, el término agudo. ¿Vale? Y cuando salgan de hacer la tarea van a aprender, yo qué sé,
el término simetría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué terminología van a usar durante la tarea? ¿De acuerdo? Esta quizás es la parte más importante. ¿Qué preguntas vas a hacer para ayudar a tus alumnos a acceder al conocimiento previo y a experiencias relevantes? Es decir, aparte del texto de la actividad, existen una serie de preguntas que tú deberías de plantearte para hacerle a tu estudiante. Por ejemplo, cuando hemos trabajado en la práctica de hoy, había una actividad digital, ¿verdad? Y yo hacía muchas preguntas que no eran parte de la práctica, ¿sí o no? Bueno, pues todas esas preguntas deben de figurar. Con el tiempo seréis tan veteranos que no necesitaréis apuntar esas preguntas. Pero de entrada, para mí, me es valioso que me apuntéis qué preguntas le vais a hacer a vuestros estudiantes para irlos provocando. ¿De acuerdo? ¿Entendéis lo que os estoy proponiendo? Que hagáis preguntas que van más allá del texto de la actividad. ¿Y eso por qué? ¿De acuerdo? Entonces, preguntas antes de la actividad, preguntas durante la actividad y preguntas después de la actividad. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Había otras posibles soluciones? Todas esas preguntas no son parte de una actividad, pero son preguntas que vais a hacer vosotros, ¿vale? Que figuren, ¿vale? En vuestra planificación. Tenéis que plantearos si trabajarán en grupo o no y qué tipo de grupos van a hacer. Cuando habéis hecho la práctica, no sé si era la práctica 1, no, la práctica 2, ¿verdad? La práctica 2, habéis discutido sobre ventajas y desventajas de trabajar en grupo, cómo deben de constituirse los grupos. Entonces, cuando vayáis a hacer una actividad o una sesión en la que los niños van a trabajar en grupo, justifícame cómo vas a hacer esos agrupamientos y por qué los haces así. Porque os estoy dando un contexto un poquito especial en el que hay estudiantes de todos los colores, géneros, razas y problemas. Entonces, ¿cómo los vas a agrupar? ¿Vas a poner al introvertido con el ciego para que se ayuden entre ellos? ¿Cómo? Busca, ¿vale? Porque aquí va a haber de todo. Aquí hay estudiantes que no hablan español, hay uno que es de origen marroquí, hay otro que es de origen inglés, ¿y ahora qué? ¿Los pones juntos en el mismo grupo? No, ¿por qué? Entonces, leed vuestro contexto, claro, porque luego esto tiene sentido, ¿vale? Cuando lleguéis a las clases presenciales os vais a enterar bien de lo que es una... Porque aquí, lo que yo veo aquí, esto es mentira. Este no es el mundo real. Yo lo que estoy viendo aquí son gente que mínimo tiene un bachillerato, que tiene ciertos recursos económicos suficientes como para venir aquí, a la universidad, que tiene cierta categoría intelectual. Esto no es la sociedad. Esto es lo mejor de la sociedad. Por desgracia. No, hombre. Esto es lo mejor de la sociedad. Entonces, yo soy consciente de eso, de que lo que yo veo aquí no es la sociedad, yo veo aquí lo mejor de la sociedad. Cuando vosotros vayáis a vuestras aulas, sí vais a ver la sociedad. Vais a ver que tiene una familia desestructurada, el que no, el que tiene dinero, el que no lo tiene, el que tiene un padre que le ayuda, el que tiene un padre que pasa de todo. ¿Vale? Y entonces por eso os estoy diciendo que os tenéis que plantear, tenéis que ir con las luces largas y prever cómo vais a hacer los agrupamientos y por qué. ¿Vale? Porque vais a tener que gestionar muchísimos conflictos, ¿vale? Puta mierda esa. Bueno. ¿Vale? Si van a hacer un trabajo en grupo, yo os dije en su momento, si van a hacer un trabajo en grupo o una producción, las producciones no las tiréis a la basura, las producciones intentad acumularlas en un rincón o que tengan un momento en el que defiendan la actividad en grupo. Si van a defender la actividad, ¿cómo se va a presentar esa actividad? ¿Cómo y quién? ¿Vale? Todo eso tiene que estar detallado. Aquí esto no se puede hacer así de cualquier manera. Ah, pues van a hacer esta actividad, ¿la vamos a hacer en grupo o no? Venga, sí, vamos a hacerlo en grupo. ¿De cuánto? O sea, pues no, venga, de 2. Pero no puedes ir así a lo loco. Planifica un poco, ¿vale? ¿De cuánto van a ser los grupos? ¿Cómo van a estar? ¿Van a presentar? ¿No van a presentar? ¿Quién van a presentar? ¿Cómo se les va a evaluar? ¿Vale? ¿Qué recursos van a utilizar? ¿Vale? ¿Qué desafíos, qué dificultades va a presentar esta tarea para los estudiantes? Habrá dificultades y desafíos concretos de esa tarea, ¿de acuerdo? Y habrá dificultades propias para cada estudiante, porque hay un estudiante, por ejemplo, que no sabe contar. Entonces, sé consciente de que tienes que enumerar las dificultades propias de la actividad y además desglosar por qué hay algunos estudiantes que hay que vigilarlos especialmente. Bueno, imagina que ya habéis planificado todo eso, que antes de llegar al problema, antes de llegar a la sesión, ya habéis dicho, pues los grupos van a ser así, se va a evaluar de tal manera, la producción va a ser esta, las preguntas que yo le había preguntado a mis estudiantes son estas, todo eso antes de entrar por el aula, ¿vale? Ahora ya abrís la puerta, entráis en el aula, ¿vale?
entregáis la actividad a los estudiantes, empezáis a trabajar. Vale, ¿qué vas a hacer tú durante? ¿Qué vas a hacer mientras que los estudiantes están trabajando? ¿Te vas a sentar a leer el marca? Ahí. Que mientras los estudiantes están trabajando, están ahí, pum, se sientan ahí y se ponen a leer el marca o se ponen a pasar 3 pitos de los estudiantes. ¿Qué vais a hacer vosotros? Supervisar el proceso, responder dudas, poner en la pizarra algunas propuestas de solución, tener otros materiales preparados por si acaso, tener actividades de ampliación si alguien termina muy pronto. Durante la práctica, ¿de acuerdo? Tenéis que prever qué es lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunas cositas, ¿vale? Es más, si a lo mejor, como vosotros me habéis dicho, bueno, mientras que están trabajando los estudiantes, resulta que hay un grupo de estudiantes que tiene una idea fabulosa. Pues los coges por los pelos, se lo lleva a la pizarra y que se explique. ¿De acuerdo? Explícale a todos cómo lo has hecho, que me ha encantado, me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Vale. Entonces, plantéate qué es lo que vas a hacer durante la actividad, ¿de acuerdo? Y como siempre, lleva preguntas preparadas, lleva preguntas para adelante y lleva preguntas para el durante. Y ahora imagínate que ya hemos terminado la actividad que tenéis planteada y como la tenéis planteada y habéis sobrepasado todas las dificultades y habéis tenido vuestros debates y toda la pesca. Se acabó ahora mismo. Bien, una vez que terminamos y todavía no hemos salido por la puerta de la clase, ahora hay que hacer algo más. La actividad está terminada, pero la clase todavía no está terminada. Prevé las dudas que tus estudiantes pueden tener, ¿vale? Entonces, dificultades comunes, por ejemplo, cuando hemos trabajado intervalos de decisión, esto clásico de que el intervalo de decisión último es asimétrico, eso pasa mucho, entonces eso es algo que yo ya estoy acostumbrado a que ocurra y que puedo prever que cuando termine la lección voy a tener que repetir, ¿verdad? Entonces, prever ese tipo de cosas, ese tipo de dificultades comunes. Yo entiendo que como no tenéis experiencia docente, prever dificultades es muy difícil. Pero bueno, si hacéis un pequeño trabajo exploratorio, os daréis cuenta de que hay dificultades que son sistemáticas y que son comunes a un conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, si identificáis esas preguntas que os pueden hacer vuestros estudiantes, eso que os vais ahorrando, ¿vale? Bueno, ¿cómo te vas a asegurar de que todos tus estudiantes razonen? De que no haya estudiantes desconectados, de que cuando termine la tarea, tu estudiante ha estado activo, pero ya ha terminado la tarea. ¿Cómo te aseguras de eso? Haciendo preguntas es una manera. Evaluando también, aunque quizás no calificando, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo vas a compartir, en qué orden vas a compartir las respuestas de tus estudiantes? Si vas a hacer una puesta en común de ideas, vas a empezar por cualquier lado, vas a empezar por otro. Si hay un grupo que tú sabes que tiene dificultades, ese grupo que es el primero, el del medio, el último. ¿Y el primero por qué? Tiene que tener un sentido. Empieza con ellos, que ellos planteen sus dificultades, que las dificultades intenten arreglarlas en base a los conocimientos de otro grupo, ¿verdad? Que otro grupo aporte. Entonces, si no solucionas el problema así, pues entonces ya intervienes tú, ¿verdad? Entonces, todas esas estrategias que las sabéis, escribirlas, ¿vale? Que son parte de la planificación de la intervención, ¿de acuerdo? Vale. Imagínate que ya eso es para cada sesión. Para cada sesión hay una fase antes, una fase durante y una fase después. Preguntas de antes, preguntas de durante y preguntas de después. ¿Ok? Eso digamos cada actividad. Y si queréis hacerlo así para cada sesión, sesión número 1, fase antes. Preparo estos materiales, preparo estas preguntas y estas van a ser las agrupaciones. Durante, esta es la actividad y esto es lo que yo hago. Después, una vez que termino la actividad, pues escriben en su diario o escriben en... ¿Vale? Se evalúa de tal manera, o no se evalúa, ¿de acuerdo? Cada sesión debería tener su fase antes, durante y después, ¿de acuerdo? Imagínate que tú ya pues tienes un borrador grande de tu unidad didáctica. Yo tengo 20 sesiones y yo tengo planificadas 15 sesiones. Y tengo una vista de pájaros de todas esas sesiones y de todas las actividades que tengo repartidas. Es el momento de plantearse que el plan que yo he diseñado está equilibrado. Es decir, que a lo mejor en 15 sesiones, pues no tengo 28 actividades. ¿Vale? Vigilar que las cosas estén equilibradas, que sean sensatas. Yo recuerdo una unidad didáctica que me entregaron cuando yo estaba cuando yo era profesor del practicum,
y había un chico que quería hacer una serie de actividades en una hora, y al día siguiente que cada grupo expusiera lo que había resuelto el día anterior. Y cada grupo eran por pareja, y eran 20 y tantos estudiantes. Entonces, 20 y tantos estudiantes, pues hace que haya 10, 12 grupos. 10, 12 grupos que tienen que exponer en una clase de 45 minutos. Eso es lo que le digo yo. Le digo, pero tío, piensa, ¿no, cojones? ¿Cuántos estudiantes tienes? 20 y tantos. Venga, ¿cuántos grupos son? 12. Venga, 45 minutos. ¿Cuánto tiempo tiene cada estudiante? En el supuesto de que tú entras por la puerta y del tirón, ¡pam! Ahí están exponiendo. Que no es así. Hijo, plantea un poco que tus estudiantes pues tendrán que tener 5 o 10 minutos para exponer, que además, que no puedes ir así. Entonces, sé un poquito sensato, vigila que esté alineado, equilibrado, ¿vale? Que preguntas van en cada fase, un poquito de lógica. A lo mejor resulta que de todos los grupos no pueden exponer todos un día y los tienes que hacer en 2 tandas, o que van a exponer en grupos aleatorios, o que lo que queráis, ¿de acuerdo? Vale. La lección debe ser progresivamente más sofisticada. Evidentemente, la lección debe empezar de un problema concreto, manipulable y todo eso, y acabar en un concepto abstracto, ¿de acuerdo? Podéis empezar trabajando triángulos manipulables, pero tenéis que acabar con el concepto de triángulo abstracto, si quieres dibujado, ¿de acuerdo? Vale. Estas son cosas que ya hemos preguntado con respecto a cada sesión. Debería de ser lo mismo, digamos, a nivel de unidad didáctica completa, ¿vale? ¿Qué respuestas posibles tienen vuestros estudiantes sesión a sesión, ¿vale? Y cuando vayas a terminar el tema y vayas a hacer un examen final cuando termine el tema, o no. Entonces, antes de la evaluación final, siempre vienen preguntas de vuestros estudiantes. Y aquí está la demostración. Nosotros tenemos una prueba intermedia la semana que viene, y yo llevo, pues, semana y media respondiendo dudas de cosas que a lo mejor habíamos trabajado hace un par de semanas. Cosas que yo sé que son preguntas razonables y que son cosas que ocurren cuando el estudiante se vuelve a enfrentar al problema, porque se le ha olvidado, porque son cosas que son dificultosas. Entonces, plantéate si vas a tener un momento de repaso, qué cosas vas a repasar, cuáles son los puntos de conocimiento más conflictivos. Mira, de 20 sesiones, la sesión 18 y 19 van a ser de repaso. Me lo inventen, ¿de acuerdo? ¿Y qué voy a repasar? ¿Todo lo anterior? No, los puntos más difíciles. Este y este, que son los puntos que yo creo que son los más complicados. ¿Vale? Bien. ¿De acuerdo? Eso, identifica las preguntas esenciales, identifica los puntos esenciales del tema. ¿De acuerdo? Entonces, intenta repasar toda esta sistemática cada vez que vas a diseñar una intervención. Como os tengo comentado, en Didáctica de las Matemáticas 2 es muy difícil evaluaros solo con el examen, porque no es cierto que todo el conocimiento que vais a adquirir a lo largo de la asignatura se materialice en el examen. Planificación de la intervención es muy difícil gestionarla en un examen. Entonces, la única forma que yo tengo de evaluaros, por ejemplo, de este tema, es mediante vuestro diseño de una unidad didáctica, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que esa unidad didáctica esté bien. Os voy a poner un ejemplo de una unidad didáctica con la que yo más o menos estoy satisfecho, ¿de acuerdo? Y en base a eso contextualizamos todo lo que hemos estado discutiendo. Entonces, dime. La unidad didáctica, pues tiene un porcentaje de, lo voy a decir de cabeza, un 60% de la evaluación individual y creo que es un 15% de la evaluación en grupo. Vamos a ver los RAUD y veloz. Es importante que esté bien. Entonces es importante que le echéis tiempo a esto, ¿de acuerdo? Y que no lo dejéis. Queda muchísimo tiempo. La unidad didáctica se entregará a la vuelta de las Navidades prácticamente. Pero claro, si lo dejamos, malo. Vamos a ver. Mirad, la unidad didáctica que está aquí, ¿vale? Para el trabajo en grupo, puntúa, tengo que revisarlo, pero creo que puntúa como 3 prácticas. Puntúa como la práctica 2 más la 3 más la 4. Tengo que revisarlo, ¿vale? Pero quiero recordar que es así como está. La unidad didáctica puntúa como 3 prácticas. Entonces, no es la mitad de la evaluación global, pero casi. Con respecto al trabajo en grupo. Y con respecto al trabajo individual, pues tenemos las actividades, ¿no? Tenemos el examencito, que es un 60%, la unidad didáctica es un 40%, me he equivocado.
¿vale? Luego, prácticamente la mitad de la calificación global, sea individual o sea grupal, viene determinada por la unidad didáctica. Es un gran porcentaje. Es un gran porcentaje. No lo es todo, pero es un gran porcentaje. Los que tienen una cosa roja, tendría que mirar otra vez. Pero normalmente es porque tengo algún tipo de conflicto pendiente de solucionar con ellos. Porque me han roto el retrovisor, porque... No, hombre. Porque tengo temas que tratar individualmente con ellos que o bien me contactan ellos o bien los contacto yo. Cuando ya llega el momento. Venga, entonces estamos por aquí. Venga, vamos a ser críticos, por ejemplo, con respecto de mi lección de azar y probabilidad. El tema 1 de didáctica de las matemáticas 2. Vamos a analizarlo, ¿os parece? Entonces, fijaos, bueno, a ver, ser conscientes también de que el tema de probabilidad y estadística, el primer tema que hemos dado este curso, lo hemos dado virtualmente, presencialmente, o sea, el tema no estaba planificado así, el tema evidentemente está adaptado. Pero bueno, por echarle un vistazo. Objetivos que yo tenía con el tema de estadística y probabilidad. Que os familiaricéis con las distintas concepciones, clásica, frecuencial, subjetiva, ¿verdad? Otro objetivo que yo tenía, que experimentarais el desarrollo cognitivo asociado, es decir, que experimentéis esto de seguro, no seguro, esto es más probable que lo otro, ¿verdad? Y que fuera experimental. Este año la experimentación ha sido más complicada, pero ha habido una fase experimental, aunque sea yo enseñando cómo se sacaban las bolas de la bolsa, ¿vale? Vale, entonces había una fase de experimentación y de desarrollo cognitivo, luego había una parte de comprensión y definición de conceptos propios del campo, por ejemplo, definición de tendencia, uso de intervalos de decisión, ¿verdad? Establecimiento de combinatorias, todo ese tipo de cosas. De hecho, estoy usando vocabulario que no viene aquí representado, pero que es un vocabulario propio que también hemos trabajado, ¿de acuerdo? Métodos de evaluación que yo he trabajado, diario, examen intermedio en el que te caíste también, y bueno, este año no hemos hecho fichas de actividad. Las fichas eran cuando hacíamos el juego de las apuestas, vosotros me tenéis que entregar vuestras apuestas, vuestros cálculos antes de haber realizado la apuesta, entonces eso también era evaluable. Este año, en lugar de haber hecho fichas, lo que he hecho es una actividad individual, ¿de acuerdo? En la que habéis hecho intervalo de decisión también, ¿de acuerdo? Entonces, joder, ¿cómo estoy yo? Soy hecho un chaval, ¿qué quieres que os diga? Preguntas, algunas preguntas que os hice a lo largo de la unidad didáctica. Dice, preguntas acerca de la naturaleza de los procesos aleatorios y su cálculo. ¿Qué es un fenómeno equiprobable? Esto de aquí es una pregunta fundamental, ¿no? De la lección, ¿qué es un fenómeno equiprobable? ¿Cuántas veces os he preguntado eso? Y luego os he dicho, oye, ¿este fenómeno es o no es equiprobable? Porque depende de si es o no es equiprobable, puedo aplicar o no aplicar la concepción clásica. Muy bien, esa es. Entonces resulta que yo tengo que hacer una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Para cada lección, y además muchas preguntas que a lo mejor son recurrentes, que aparecen una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Eso no sé si lo llegué a discutir con vosotros, pero si no lo discutí, es una pregunta maravillosa. ¿Qué quiere decir un 6% de precipitaciones? En Cádiz hay un 6% de probabilidad de precipitaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Me lo interpretáis? ¿Qué es? Que es muy poco probable que llueva. Y ahora te preguntan estudiantes, oye, ¿y si en Cádiz llueve muchísimo, 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 pero llueve a lo mejor durante una hora del día? ¿Eso es un 6% o no es un 6%? Ya leo, ¿eh? ¿La cantidad de que llueva es igual o no? O sea, cuando te dicen 6% de precipitaciones, ¿la cantidad de lluvia importa? ¿Es los días o es qué? Aquí está viendo Grecia. ¿Importa cuánto llueva? ¿No? Y si dice 6% de precipitaciones, oye, y si llueve, yo qué sé, si llueve en Puerto Real, pero no llueve en la UCA, ¿lo cuento o no lo cuento? ¿Sigue siendo Puerto Real? No, es que estas son preguntas que luego vuestros estudiantes van a hacer. Pues en mi casa no llovió, pues en mi casa sí llovió. ¿Ahora lo contáis o no lo contáis? Coño, que puede ser que en una parte del pueblo llueve y que en la otra no.
Entonces, esto de un 6% de probabilidades, ¿qué quiere decir? Es que es dificultoso, ¿eh? No nos creamos que esto es... ¿Cómo? Esto es la probabilidad de que llueva o de que no llueva, independientemente de que llueva mucho o poco, de que llueva en tu casa o en la mía. Se coge una sección, esta es la sección, esto es Puerto Real. Pues si caen 3 gotas en tu casa, ya ha llovido, ¿vale? Aunque no haya llovido en mi casa, pero ha llovido en la tuya. Y como estamos fijándonos en todo este círculo, en todo este área, digamos, nos vale. Entonces, fijaos en ese tipo de preguntas tramposas, digamos, y que dan pie a este tipo de debate, ¿vale? Estas son preguntas, digamos, de presentación del tema. Luego hay preguntas que se hacen durante el tema, porque son preguntas que afectan a los modelos que estáis trabajando, preguntas que afectan a la frecuencia, preguntas que afectan a los intervalos de decisión, ¿vale? Preguntas específicas de cada actividad. Por ejemplo, ¿cómo pasamos de una concepción clásica a una concepción frecuencial? ¿Qué es una combinatoria? ¿Qué es la frecuencia acumulada? ¿Qué es la frecuencia absoluta? ¿Vale? Este tipo de cosas que eran preguntas concretas de lecciones concretas, ¿vale? Después, preguntas de repaso de los fenómenos. ¿Para qué sirve la tendencia? ¿Son útiles las distintas concepciones? Venga, ya que estamos aquí, ¿para qué sirve la tendencia? ¿De qué sirve la tendencia? Ahora que ya sabéis qué es y cómo se construye. ¿Para saber qué? De los casos que tenemos. Pero eso ocurre también si haces una combinatoria, ¿no? Si tú haces una combinatoria y ves que hay un caso que ocurre más veces, ¿qué ventaja tiene la tendencia sobre la combinatoria? La combinatoria es cuando escribes todos los casos posibles y resulta que de entre todos los casos posibles, pues hay uno que sale muchas veces, ¿no? Pero eso, la tendencia se acerca a algo. ¿Y tú qué ves en la tendencia? Espera. Poco a poco. Ese término poco a poco, vale. Porque eso... Ah, varía. ¿Y cuando la tendencia, dices tú, ya estoy conforme? Cuando deja de variar, ¿no? Vale, bien. Entre todos hemos llegado que si se acumula, que si poco a poco, que si se queda quieta, vale. Por lo tanto, la tendencia, ¿cuándo nos vale? ¿Al principio o al final? Al final, cuanto más experimentos hayamos hecho, ¿verdad? Leche, ¿no será que la tendencia me sirve para determinar cuándo puedo parar de hacer experimentos? ¿Verdad, no? Si yo veo que la tendencia de... ¿sigo haciendo experimentos? ¿Qué tontería? Si desde ahí estaba plano, desde aquí ya no hacía falta que hiciera más experimentos. ¿Vale? Para eso sirve la tendencia. Cuando deja de pegar bote la tendencia, cuando se estabiliza la tendencia, vamos a hablar bien, ya no tengo que hacer más experimentos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez que os he preguntado, ¿cuántos experimentos hago? Había actividades, por ejemplo, en la actividad voluntaria 1 de los intervalos de decisión, me decía ahí, ¿cuántos experimentos vamos a hacer? Y dice, 150 experimentos. No, 150 experimentos, no. Harás experimentos hasta que la tendencia se estabilice. ¿De acuerdo? 150 es un número totalmente... Podría haber dicho 151. Lo haré hasta que yo vea que la frecuencia, ¿vale? O sea, que la tendencia se estabiliza, ¿vale? Actividad práctica final. Vosotros no hicisteis una actividad práctica final porque este año ha sido como ha sido, pero había un juego de apuestas. Entonces, el gran final, el gran colofón de la lección de estadística y probabilidad era el juego de apuestas y el café que nos tomábamos todo el mundo, a costa de los grupos que perdían las apuestas, ¿vale? Entonces, este juego de las apuestas estaba bien resuelto si aplicabais para resolver las apuestas los conceptos y procesos que habíamos trabajado. Si hacéis las apuestas de cualquier manera, pues yo entendía que vosotros no habíais interiorizado eso. Y si hacéis las apuestas estudiando el caso, haciendo una tendencia, no sé qué, no sé cuánto, hacéis un estudio y luego ibais y apostabais, con lo cual ganabais seguro. Entonces yo decía, pues este grupo exitosamente, ¿vale?, ha adquirido los conceptos y procesos que trabajábamos en ese tema. ¿Vale? Entonces, si queréis, eso os sirve para contextualizar qué es lo que os estoy pidiendo para la unidad didáctica. Dice, tomas de decisiones.
os estoy comentando, ¿no?, que cuando estéis en una situación real de clase, no planifiquéis hasta el último minuto. Si tenéis 45 minutos de clase, no planifiquéis 45 minutos. Planificad 20, 30 minutos y dejad un tiempo para discusiones y para dudas, ¿de acuerdo? Entonces, van a ocurrir incidentes en vuestra clase en la que un estudiante te pregunta o un estudiante no entiende, un estudiante... mi mujer, por ejemplo, está dando clase allí en una escuela rural, tiene uno que es Asperger, y cada vez que entra en la clase dice que es el más listo, es horroroso, las coge todas volando, pero que cada vez que entra por la clase, ¡ah! ¡Es el peor día de mi vida! ¡No puedo! Y así continuamente, que cambia de lección, ¡ah! ¡Esto es una mierda! ¿Por qué esta tortura? Y así, se pone así, y sí, hasta que se... Claro, ese va a ser vuestro día a día. Ese va a ser vuestro día a día, señores. Entonces, evidentemente, ser conscientes de que ese niño pegándose porrazos en la cabeza y gritando todos los días, pues 5 minutos lo aguanta. Pero todos los días y todas las horas, pues resulta que eso es una presión para ti, ¿vale? Y que cuando tú tienes estudiantes preguntándote, pues muchas veces tienes que tomar decisiones en situación de presión. ¿Entendéis lo que os estoy comentando? Vais a estar teniendo que trabajar con un grupo de estudiantes, teniendo que gestionar conocimiento, muchos niños a la vez, y habrá niños que tendrán problemas. Entonces vas a estar en una situación de presión y vas a tener que tomar decisiones en situaciones de presión. Cuanto mejor hayas planificado tu unidad didáctica, tanto mejor van a ser las decisiones que tomes, ¿vale? Porque muchas veces sencillamente haces así, miras tu programación y dices, ah, bueno, tenía esta pregunta preparada. Entonces, o tenía este material preparado y te sacas otro material, ¿de acuerdo? Os lo digo porque las situaciones en las que yo sufro presión por vuestra parte van a ser una 10ª parte de lo que vais a sufrir vosotros. Vosotros vais a estar mucho más presionados que yo, ¿vale? Bueno. Y otra cosa, ser conscientes de que cuando estáis en una clase y vosotros tomáis una decisión o actuáis de una determinada manera, vosotros sois el maestro. Es que eso es muy fuerte. O sea, cuando yo hago una cosa, o cuando yo me relaciono con vosotros, o os hablo de una forma determinada, o os trato de una manera determinada, quiera que no, se supone que vosotros hacia mí tenéis algún tipo de respeto. Es verdad que nuestra relación es más fluida, porque nuestras edades son más parecidas. De hecho, yo con muchos de vosotros, pues, a lo mejor podríais ser hermanos míos, seguramente. Con vuestros estudiantes existe una relación de estratificación mucho más grande. Para vuestros estudiantes, vosotros sois unas figuras de autoridad muy potentes y sois un referente. Es así, ¿vale? Entonces, si gestionáis una situación de clase de mala manera, de una manera autoritaria, o resolvéis, digamos, haciendo daño sin querer a un estudiante tal y cual, casi que clasificáis a estudiantes como este estudiante puede ser objeto de abuso, este estudiante es tonto, este estudiante es listo. Entonces, tened mucho cuidado con las cosas que hacéis, porque sois un modelo, y si abrís una espita, el resto os imita, ¿vale? Tened cuidado de qué os reís, de qué no os reís, en fin. Ojito, ojito. Bueno, dice, ¿qué respuesta le daréis a los estudiantes en este caso? Dice, se presenta en el aula una ruleta que tiene 3 sectores del mismo tamaño, 120 grados, coloreados en rojo, verde y amarillo. Se gira y en las 2 primeras vueltas sale una roja y una verde. Y se plantea en clase, ¿qué podemos decir del tercer giro? María contesta que está segura de que saldrá amarillo, ya que sabe que la probabilidad es 1/3. ¿Entendéis la pregunta? Una rueda, 3 colores, cada color 120 grados, y ya han salido los 2 primeros colores. Y ahora dice la alumna, pues va a salir la tercera, el tercer color. ¿Qué le decís? Que no tiene por qué, porque, a ver, ¿quién? Tú. En tandas de 3 no tienen por qué salir los 3 colores. ¿Estáis de acuerdo con la actuación de la compañera? ¿Responderíais de otra manera? ¿Y si lo tira y sale? ¿Y si lo tira y sale? ¿Sabes? Haríais varias tandas de 3, ¿no? Si tira, a ver, eso puede ocurrir, ¿vale? Y sobre todo con los fenómenos aleatorios.
Puede ocurrir que coja y diga, pues ahora va a salir el amarillo, tira y sale el amarillo. La madre que parió. Y en ese caso tú dices, bueno, pues lo que voy a hacer son varias tandas de 3. Una tanda de 3, otra tanda de 3, otra tanda de 3, otra tanda de 3, y voy a ver si eso se verifica a lo largo, pues yo qué sé, de 10 tandas de 3. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí es cuando tú ya empiezas a hacer estadística, ¿de acuerdo? Vale. Yo os proponía que hicierais un párrafo bien escrito argumentando por qué procedéis de esta manera. O sea, por qué decidís, por ejemplo, tirar otra vez, o por qué decidís explicárselo de manera teórica. Porque aquí ha habido dos aproximaciones muy distintas. Aquí había una aproximación clásica, o sea, perdona, teórica, y luego había una aproximación basada en la experimentación frecuencial. Y ambas las dos son coherentes y ambas las dos son válidas. ¿Por qué una es mejor que la otra o no? Es vuestra decisión. O a lo mejor resulta que una es complementaria a la otra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso os digo, intentar escribir un párrafo y argumentar por qué procedéis de una forma u otra. Esto sí es una pregunta de examen. Yo no puedo pedir que planifiquéis una intervención, pero sí que os puedo poner un caso en el que un estudiante tiene un problema con un concepto y que me pidáis y que preguntaros cómo gestionáis esa situación de aprendizaje. ¿De acuerdo? Vale. Bueno. Esto es una de las actividades que vienen, por ejemplo, en el resumen que yo os vengo dicho. Ahí hay varias actividades propuestas a lo largo del resumen. Esta es una de las que viene. Yo os propongo que las hagáis, pero no os voy a pedir que las entreguen. Estas son actividades no evaluables, ¿vale? Sencillamente por si queréis iros adelantando a preguntas tipo que pueden caer en exámenes. De todas formas, como os abriré la convocatoria de exámenes de años anteriores, vais a ver que ese tipo de preguntas caen, ¿vale? Vale. Espérate. ¿Lo qué? Cuando terminé el examen, igual que el año pasado, ¿no? Hicimos el examen intermedio y cuando yo vi cómo iba la cosa, dije, vale, esta gente está trabajando. Hay más exámenes intermedios. No. O sea, para este curso dice, solo uno. Solo este examen intermedio, sí. Sí, hay una adenda ya hecha. Hay una adenda, hay una adaptación. O sea, si os ha dado por bichear la asignatura, me han hecho hacer 3 planes docentes este año para DM2, ¿eh? Yo te lo juro. Y luego cuando han cambiado la ley educativa el 20 de junio, y yo ya había hecho 3 planes docentes, yo digo, le van a dar por culo a todo, ya, vamos. De verdad, ¿eh? 3 planes docentes me cambian la ley educativa. Anda, hombre. Mira, efectivamente, no pasa nada, ¿eh? No sé si nos van a confinar, ¿eh? Está la cosa complicada. Vamos a ver. Si os venís a la ficha de la asignatura, que no sé dónde está. Bueno, no le da por abrir, pero vamos. Técnicamente, si accedéis a la ficha de la asignatura, efectivamente hay un plan para 100% presencial, para mixto, que es lo que estamos ahora, y para 100% virtual. Y los porcentajes cambian, ¿vale? Y de hecho cambia a mejor para vosotros. Porque el examen final pasa a pesar menos, igual que el año pasado, ¿vale? Creo que nos van a confinar. No me gusta jugar evidente. No me gusta. Un poquito confinado. A ver, otro caso de dificultad, ¿vale? Otro caso de dificultad y de cómo tratar respuestas de estudiantes, ¿vale? Como el que acabamos de hacer de los sectores, ¿vale? De gestión de conflictos en el aula. Dice el profesor, dime una fracción que esté entre 1/2 y 3/4. Y dice un estudiante, 2/3. Y dice el profesor, ¿cómo sabe que 2/3 está entre 1/2 y 3/4? Y dice el estudiante, porque el 2 está entre el 1 y el 3, y el 3 está entre el 2 y el 4. ¿Qué os parece esta respuesta? ¿Cómo la trataríais? ¿Es verdad? ¿No es verdad? A lo mejor puede ser cierto, pero la respuesta no es la correcta, pero la interpretación no es la correcta. Punto 1. 2/3 está entre 1/2 y 3/4. Luego la respuesta es correcta, pero la interpretación no. ¿Ves por qué no hay que quedarse con la primera respuesta? Hay que jalar. 3/4 es el 75%, si lo queréis ver, ¿vale? Y esto con 0,5, entonces esto es un poquito más, esto son 0,66. Está en medio, efectivamente. Vale, eso es el estándar de representación gráfica. Representarlo gráficamente. Cógete una línea,
O cógete un área y dibuja un tercio, cógete un área y dibuja la mitad, cógete un área y dibuja 2/3, ¿de acuerdo? Por área, por línea, como quieras. Entonces, ¿cómo trataría la respuesta? Pues dependería, podría ser una aproximación tanto teórica como práctica. En tu caso ha sido práctica esta vez y además has usado materiales concretos. Me tendría que decir qué representación hace. Voy a usar una representación lineal, voy a hacer una representación de área. Porque tendrás que hacer un modelo que puedas agrupar. Cuando si haces un modelo de área, tienes que tener mucho cuidado, porque tiene que ser un modelo que puedas agrupar con 2, con 3 y con 4. Imagínate que tú tuvieras un montón de caramelos y podrías hacer grupos de 4 y escoger 3 grupos de 4, el mismo montón de caramelos que lo puedes hacer en montones de 3 y el mismo montón de caramelos en grupos de 2. Por ejemplo, ¿habéis visto la respuesta de cada compañero? Imagínate que te llevas 12 caramelos. Con 12 caramelos puedo hacer grupos de 4 y cojo 3 grupos de 4. ¿Cuántos caramelos he cogido? Uy, a ver. Tengo 12 caramelos. Hago grupos de 4. 3 caramelos por grupo. Ahora cojo 3 grupos de los 4. ¿Cuántos caramelos he cogido? 9, bien. ¿Entendéis? ¿Os estáis perdiendo? No os liéis. Pensad, dibujarlo si os hace falta. Dibujad 12 puntos, dibujad 12 caramelos y hacer grupos de 4 grupos. Hacer 4 grupos. ¿De cuántos salen los grupos? De 3. Y por lo tanto, si ahora yo cojo 3 grupos de los 4, he cogido 9 caramelos. ¿Vale? Ahora, el mismo grupo de caramelos, que eran 12, lo voy a hacer en 2. ¿Cuántos conjuntos me salen? 6 y 6, ¿verdad? Si cojo un conjunto de los dos, ¿cuántos caramelos he cogido? 6. Y ahora voy a coger el grupo inicial de 12 caramelos y lo voy a partir en 3 grupos. ¿Cuántos caramelos quedan en cada grupo? 4. Y ahora cojo 2 grupos de 4. ¿Cuántos caramelos he cogido? Esta es la mitad. ¿Vale? Y esa es una interpretación usando un modelo de ¿qué? De área lineal o de conjunto. De conjunto. Depende de los conjuntos que cojáis, depende de las interpretaciones que hagáis, vais a trabajar unas cosas u otras. La respuesta del compañero iba a matar. ¿Vale? Entonces, cuando os deis cuenta de que ya estáis proponiendo ese tipo de cosas que son poderosas, ya puedes decir, bueno, pues yo algo de buen maestro estoy ya sacándome. Bien. Opciones de secuencia que pueden ocurrir cuando surgen dudas de este tipo o cuando surgen problemas. Ser consciente, os repito, que cuando os sale una duda, vosotros como profesores estáis teniendo que gestionar una situación de clase de caos y que normalmente cuando os hacen una pregunta estáis siempre bajo presión. Entonces, depende de cómo gestionéis las dudas en clase, vuestros estudiantes os van a seguir preguntando o no. ¿De acuerdo? Si resulta que vosotros las primeras 2 o 3 semanas de clase, cada vez que os preguntan, o no responde, o pasas tespito, o te queda para la primera respuesta, pues vuestros estudiantes van a dejar de preguntaros. ¿Vale? Entonces, cosas que podéis hacer durante la toma de decisiones, durante la respuesta a ese tipo de preguntas. Podéis repetir la afirmación de un estudiante y ponerla en la pizarra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el compañero ha hecho la propuesta de usar 12 caramelos. Ese procedimiento, que yo lo he llamado interpretación de conjunto, lo podría haber llamado la interpretación de Manolo y poner aquí la teoría de Manolo sobre, ¿de acuerdo? Y si queréis le ponéis los nombres de vuestros estudiantes a las distintas teorías que vais sacando, hasta que luego lleguéis a la teoría formal. Mira, esto no se llama la teoría de Manolo, es el teorema de Pitágoras. Lo siento, pero a Pitágoras se le ocurrió en ¿vale? Entonces, este tipo de cosas intentad ejercitarla a lo largo de vuestra vida profesional. Preguntar al resto de la clase sobre distintas opiniones, esto lo hemos hecho 1000 veces. Yo sé que esto es muchas veces repetir las cosas que seguro que ya sabéis, pero conviene volver a verbalizarlas. Volver a lanzar la pelota al resto de la clase, ¿vale? Para apuntar distintas respuestas y luego discutir cuáles son o no correctas, ¿vale? O más o menos correctas. Bueno, normalmente también os puede pasar, depende de lo rápido y de la experiencia docente que tengáis cada uno, que necesitéis un tiempo, digamos, para responder. A lo mejor os hacen una pregunta y dices, joder, pues tengo que pensarlo, necesito un minuto. ¿Cómo ganas un minuto de tiempo? Pues muchas veces ese minuto de tiempo lo gana eso,
generando un debate, que se pregunten entre ellos, mientras ellos van discutiendo, tú estás pensando, y dices, espérate, esto medio, o sea, un 2/3 está entre 3/4, espérate. Y tú vas echando tus cuentas en la cabeza, ¿vale? Hasta que consigues responderle. Te tienes que, digamos, diseñar algunas estrategias para ganar ese minuto de tiempo que vas a necesitar. Entonces, una forma es abrir discusiones, explorar distintas soluciones todos juntos, ¿vale? Ver si hay suficiente tiempo para responder, porque a lo mejor te hacen la pregunta y en un minuto se acaba la clase. Y a lo mejor dice, bueno, pues mira, apuntamos la pregunta en la pizarra y mañana empezamos aquí, ¿vale? Entonces, aunque estas cosas no van a figurar en vuestra unidad didáctica, sí que van a ser parte de vuestra vida profesional y esperemos que podáis ir a un practicum y vivir todo este tipo de cosas. Decisiones que podéis tomar y que pueden ser buenas o malas. Os hacen una pregunta y cerráis la respuesta, dando un contraejemplo, ¿vale? Insistir en una pregunta una y otra vez. Entonces, depende si la pregunta fue respondida ya, si no lo fue, si se hace cansino, si no se hace cansino, preguntarle a otro estudiante, a qué estudiante. Esto os lo vais a dar cuenta cuando seáis maestros, que os pasa mucho. Siempre tenéis a lo mejor 2 o 3 estudiantes que por donde están sentados, o por la cara que tienen, o por lo que puñeta sea, son los estudiantes a los que tú tomas como referencia, digamos, y miras rápidamente para ver si los estudiantes se han enterado o si no se han enterado. ¿Entendéis lo que os estoy comentando? Cuando hacéis una exposición a vuestra clase, o cuando hacéis un debate, o lo que toque, y queréis saber si vuestros estudiantes se han enterado o no, una estrategia que usa todo el mundo es mirar rápidamente a las 3 o 4 caras que tenéis fichas, y si todas las caras son ahí, pues no se han enterado, ¿vale? Eso pasa, ¿no? Claro, eso es. Pero vamos, que muchas veces la gente que tú tienes controlada no tiene por qué ser los mejores, entre comillas, ¿eh? A lo mejor tú tienes controlado a la gente sencillamente porque por dónde están sentados, o por, yo qué sé, porque huelen bien. Yo qué sé. No, muchas veces no hay una explicación subyacente a todo eso, es sencillamente una muestra. Tú tienes 20, yo en mi caso yo tengo 80 estudiantes, ahora aquí solo hay 40, ¿vale? Pero yo evidentemente no puedo mirar 80 caras. Miro 5 o 6 caras. Concretamente las que están sentadas aquí, porque son los ángulos de visión que tengo. Pero es un muestreo rápido que te sirve a ti para saber si tienes que volver a incidir en aquello o no, ¿vale? Puede haber casos en los que igual es más fácil que tú des la respuesta a provocar un debate, ¿vale? Depende del tiempo que tengas. Pero vamos, sea como sea, siempre que hay un momento de toma de decisiones, vas a tener esa presión de corre, di algo, no te quedes callado, no te quedes así, porque los estudiantes huelen el miedo. Huelen el miedo. Y, vamos, yo estoy aquí, y el primer año que yo estaba aquí dando clases, yo me sentía aquí el aliento de la muerte todo el día. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Chiquillo, me voy tranquilo ya, carajo. Pero vamos, acostumbraros a eso. Vamos a ver, vamos a estudiar un caso de toma de decisiones. Venga, y nos vamos, correcto. Sí, hombre. Yo intento terminar un poquito antes. Vamos a mirar este caso de aquí. Por favor, señorita, esto está bien, ¿vale? Una niña de 10 años hace esta cuentecita y os pregunta si está bien o no. ¿Está bien o no? ¿Por qué está mal? No está la llevada puesta. Aunque no esté puesta la llevada, ¿el resultado es correcto? Tampoco. ¿Y qué haces? Vale, tú has interpretado, lo primero que ha hecho ya es interpretar, ¿no? Ella ha hecho 5 menos 2, 3, 8 menos 9, uy, no lo sé, bueno, pues 9 menos 1, 9 menos 8, ¿vale? O sea, ha cogido el número más grande y la resta más pequeño. ¿Recordáis cuando el año pasado hicimos en su momento una tabla de dificultades del algoritmo? Esto estaba por allí, flotando. Bueno, ¿qué haces? Ya sabes de dónde viene el error. ¿Ahora qué haces? Hostia. Chan, chan. Que el niño entienda que el número es un entero. Esa me ha encantado. Esa me ha molado muchísimo. Aquí el niño está diciendo, bueno, pues aquí resto 5 a 2. Aquí resto 9 a 8. Aquí resto 2 a 1. Lo que le da la gana, no me toque la nariz. Esto es un número entero. 285 es un número entero. Y 192 es otro número entero.
Y si los partes, son números diferentes. El número 2 es un número distinto del 192. Y esto hay que leerlo como un número único y entero. Luego, este niño tiene una dificultad en entender cómo se codifica el sistema numérico, ¿no? Que esto de aquí está representando una cantidad concreta y que se debe de leer como un único número, no como 3 números, ¿vale? Por lo tanto, eso lo deberíais de trabajar, ¿vale? ¿Qué haces con esto? Traslada la situación a toda la clase. Una vez que ya has hecho un diagnóstico, ten en cuenta dónde estáis, ten en cuenta lo que estáis dando, ¿vale? Estáis ya dando el algoritmo de la resta. Y os viene un chico o una chica, ¿vale? En este caso, ni puñetera idea. En este caso, viene quien venga y os viene con este tipo de problemas. ¿Merece la pena esto sacarlo a grupo o no? Ventaja y desventaja. Que depende del grupo de clase, me está diciendo. Puede haber grupos que sean más o menos agresivos. Yo sí lo sacaría, porque lo mismo que sí lo ponen. Este mismo caso se puede dar en otro alumno que no ha dado tiempo de detectarlo. Vale. Vale. Pues he tenido dos respuestas simultáneas y los dos me habéis dicho prácticamente lo mismo. Uno por aquí y la otra presencialmente. Tened en cuenta que si lo compartís, pues esto puede generar animación, pero que también si lo compartís, depende del grupo de clase que tengáis, estas dudas pueden servir para solucionar los problemas de otros estudiantes. ¿En vuestro grupo de estudiantes tenéis a otros estudiantes con estas mismas dificultades? No lo sé. Míralo. Para eso tú tienes tu ficha de tus estudiantes y los tienes identificados y fichados uno a uno, que son 20 nada más, cojones. Los tendrás que tener fichados todos. Si no, malo. Y resulta que como que igual que este, pues tiene a 3 más. Sí. ¿Cómo? En este caso, ¿qué es lo que harías? Pones esta resta y la haces tú. Pero entonces no estás trabajando las dificultades específicas de este estudiante. Este estudiante tiene un problema de codificación del grupo este. 285 ella no entiende que es un único número. Y por eso resta cifra a cifra, no el número completo. Entonces tienes que tratar un problema que es de codificación numérica. Y lo que yo digo es que depende de si en tu grupo hay o no estudiantes con problemas de codificación numérica. Ella es la única estudiante con problemas de codificación. Imagínate, yo tiene 20 estudiantes y esta es la única que tiene problemas de codificación. ¿Sacas el problema a común? No. Si hay 4 estudiantes más, ¿sacas el problema común? Sí. Bien. Sacarías el problema de forma anónima. Vale. Pero si es de forma anónima, no lo puedes resolver en el momento. Que si vas a sacar este problema de forma anónima, no puedes sacarlo en el momento porque acabas de hablar con el estudiante. ¿Me explico? Me estoy explicando. Yo quiero sacar este problema de forma anónima. Tú imagínate que yo me siento aquí y vienes tú a preguntarme. Y nos ves, ya hablamos un ratito y te vas a sentar. Y yo digo, señores, es lo mismo, ¿no? Tiene que haber un tiempo. Y entonces la respuesta no es instantánea. ¿Vale? Entonces, que se puede hacer así, pero en tal caso la respuesta no es instantánea. ¿Esto requiere una respuesta instantánea o no? ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede sentir el estudiante si se expone o no se expone públicamente? Pues lo que tú estás diciendo. A lo mejor hay preguntas que tienen que ser respuestas de forma anónima, hay estudiantes que no. Depende de cada estudiante, depende de cada caso, depende de cada contexto. Pero para que seáis conscientes de todas las variables que tenéis que tener en cuenta cada vez que actuáis y cada vez que respondéis. Vuestro trabajo es muy bonito y podéis afectar positivamente a todos vuestros estudiantes si consideráis todo este tipo de cosas. ¿Hay una pregunta? No. Pues bueno. Pues ya está. Nos vemos la semana que viene virtualmente, ¿vale? Venga. Hasta luego. Los que estáis virtuales. Un segundito, voy a salirme del virtual, ¿vale? Y ahora os lo miro. Por aquí, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Chavales? Bien. ¿Todo correcto? Sí. Sí. Venga, pues entonces voy colgando, ¿vale?
Venga, hasta luego. Dios, otra vez iba cayendo esto, ¿viste? Me tengo que comprar otros aretes. Sí. Espérate, que todo lo puedes configurar aquí, que estoy grabando todavía. Y estás tú aquí contando la solución de todo esto. Quieto todo el mundo, quieto todo el mundo.